El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Buenas tardes. Nuevamente es un gusto estar aquí comentando todo lo que se nos pasa por la cabeza. Desde la música, el arte, la política, los amigos, la comida, la bebida, evidentemente. Y que como cada viernes estamos en este programa que pues ya es un clásico, no hablar de jazz. Tenemos presentaciones de jazz todas las semanas. El programa pues ya habla un poco de otro tipo de música que pues es la cumbia, pero que en esta ocasión, siendo hoy 12 de septiembre del año 2025, pues nos vamos a saltar también esta música, ¿no? Sí. Vamos a pasar por otro tipo de música que también creo que es muy importante. Y hoy tenemos como invitado al maestro Gonzalo Camacho, etnomusicólogo. Ya nos acompañan en otras ocasiones y hoy va a ser un poco lúdico, divertido, histórico. Sí. Y para festejar también estas fiestas patrias que vienen. Así que, ¿cómo le pusimos al programa el día de hoy, maestro? Sí, le pusimos las músicas que nos dieron patria. Y bueno, la intención es hacer una reflexión también acerca de los trayectos históricos de las músicas que existen en nuestro país y por supuesto preguntarnos si en estas épocas de independencia, de revolución, hubo música de protesta, ¿no? Claro. Yo supongo que sí. Sí, Yo de eso vamos a hablar. De eso. Antes que nada, quiero presentar a Sara Rangel, que está en los controles, Celina Aguilar en la dirección. Yo soy Alberto Aguilar. Y nuestro patrocinador de estas aguas juguetonas, jugo de uva fermentado. El Club del Gourmet nos patrocina, afortunadamente. Después de la comida, antes de la comida. El primer eslogan, hay uno muy famoso en México sobre el mezcal, ¿no? Que para todo mal, para mezcal, todo bien, sí. Para todo no sé qué. Pero hay una historia previa y es de la uva y es de una señora francesa que enviudó y se volvió muy famosa después, que es la viuda de Clicquot, que hizo un poema para comercializar sus champañas. Y era prácticamente muy parecido a esta idea de poema sobre el mezcal. Claro. Para todo bien, para todo mal, en los bautizos, en las bodas, en las muertes y bla, bla, bla. Pero es del año 1780 y tantos, cuando escribe un poema acerca de esa bebida dulzona, burbujeante y festiva, ¿no? Sí. Que bueno, el mezcal no tiene burbuja, pero tiene mucho espíritu. Claro, pero tiene sus perlas, dicen, ¿no? Ah, sí, claro, tiene sus perlas. El buen mezcal tiene sus perlas. Debe tener sus perlas. Sí. Y como vamos a hablar de esta parte del mundo donde hay mezcal, vamos a comenzar con una pieza que, hablando de la música que nos dio patria, en mi recuerdo más infantil, emocionante, que me llenaba de verdad de emoción desde el primer día y me imponía del primer día que fui a la primaria. Es una pieza que seguramente todos conocen, todos los de mi generación, seguramente, todos los de tu generación. No, yo creo que todos los mexicanos. Todos los mexicanos y que representa muchas cosas que vamos a hablar ahorita, pero me impone incluso más que el himno nacional. Y vamos a escucharla, Sara. Pues bueno, esto fue que yo considero un segundo himno nacional. Es una pieza muy importante en la historia de muchas generaciones que van por primera vez a la educación, a la idea de una formación generada por un sistema de educación pública y que con la música se intenta de alguna manera crear una identidad, ¿no? Sí, sobre todo no solamente una
identidad desde la perspectiva racional, sino una identidad que se siente, que se vive, que se experimenta en el cuerpo. Ajá. Y estas músicas, por ejemplo, esta marcha, pues calaba a todos los niños, ¿no? Nos sentíamos mexicanos, muy mexicanos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque se construye la experiencia de ser mexicano gracias también a la música. Uh-huh. Y en este caso las marchas, que fueron un símbolo importante de las luchas revolucionarias, ¿no? Eran las que acompañaban a los ejércitos. Tenemos que recordar que inclusive la banda de Tlayacapan uh-huh. acompañó la entrada de Zapata y de Villa a la Ciudad de México, y las marchas pues eran esta suerte de género musical que permitía marchar juntos, ¿no? Y además investirse de todo ese orgullo, ¿no? Investirse de esa corporalidad triunfal. Claro, es General Codina, el compositor, es un contador público, el que crea esta pieza magnífica de identidad. Te digo, yo creo, en mi historia de la música, lo más profundo infantil que me impone, más que el himno nacional, es esta marcha. Porque además es de los lunes, ¿no? Es lunes, en un lunes donde lo primero son los honores a la bandera. O sea, es... No, espérate, yo quiero meter mi cuchara aquí. Justo están hablando de la marcha de Zacatecas, la que acabamos de escuchar. Sí. Yo creo que difiero que sea como el segundo himno nacional. ¿Por qué? Porque el segundo himno nacional es el Dios nunca muere. Ah, no, pero eso es para tu patria. Luego, la marcha de Zacatecas era más bien, al menos nuestra generación, y yo creo que solamente nuestra escuela donde íbamos, ¿sí? Porque yo conté esta anécdota que ibas a contar, que todos los lunes, que eran honores a la bandera, los maestros se turnaban una semana cada uno para vigilar a los chicos, para poner el tema que se haya que manejar los lunes a la bandera. Entonces, los maestros ponían la marcha de Zacatecas, nos hacían formar, tomar distancias y ir subiendo poco a poco, cada quien yéndose a su salón de puntitas y con las manos en la nuca, marchando la marcha de Zacatecas. Claro, por supuesto. Como esclavos. Entonces, como esclavos. Digo, ahora, para mí era lo más normal, todavía hace como 5 años, yo cada vez que ponían la marcha de Zacatecas era de puntitas y las manos en la cabeza. De puntitas. ¿Sí? No te creo. Claro que sí, después me enteré, todo el mundo así como, oye, como carcelario, ¿no? Y entonces ya mi visión de ese recuerdo ha cambiado. Pero... Eso fue, no sé, te tocó a ti, seguramente te tocó y era generalmente el maestro Chipotitos. Bueno, le decíamos el maestro Chipotitos porque, con mucho respeto, ¿verdad? Pero daba de chipotitos cada vez que alguien se equivocaba. Era un excelente maestro. Pero los daba con el permiso de las mamás. Los daba con el permiso de las mamás, porque en ese tiempo se acostumbraba. Era un maestro, pueblo. Era un maestro de pueblo. En un pueblo. Joco era un pueblo. Que además él seguía representando una autoridad muy importante de formación de niños rebeldes en un contexto evidentemente en el que no podía haber otra forma que la rebeldía, porque era un pueblo que iba siendo cada vez acotado por zonas que entonces le decían residenciales y eran condominios, y las tierras de cultivo. Pues sí, la ciudad estaba creciendo y todavía en ese tiempo a los maestros se les veía con con este respeto, y entonces la autoridad y las mamás y los papás iban con los maestros a encargarles a sus hijos y le decían, bueno, maestro o maestra, porque era con todos, si tiene que llamarle la atención, llámele la atención. Y con el maestro Chipotitos pasaba una cosa muy, muy graciosa. Se llamaba Isaías, maestro Isaías no sé qué. Era un señor como de la revolución. Ya estaba grande. Y las mamás iban y le decían, es que es un grosero, no obedece a su papá, a mí me falta el respeto. Iban con esas acusaciones.
Y entonces el maestro pues tomaba parte en el asunto, ¿no? Pero ya, esa fue toda mi interrupción. Perdón, perdón. Pero me das pauta para señalar una broma que ahora se hace, ¿no? Que dice alguien, ya se encontró la letra de la marcha de Zacatecas, Ah, sí, claro. ¿no? Y la letra es, primero A, avance, segundo A, avance. Claro, tiene letra, tiene letra. Sí. No, porque claro, pero era justamente construir esta idea de que los niños, cuando íbamos a las aulas, íbamos marchando, ¿no? Íbamos marchando, así como soldados de la revolución. Pero no como prisioneros, como ella. Ah, bueno. Había a lo Ese mejor, fue lo que a mí me tocó. a lo mejor le tocó ser del enemigo. Sí, seguramente era del enemigo. Y por eso es que los tenían así. Pero bueno, la marcha de Zacatecas es una pieza ícono que en estos días, sobre todo si hay la posibilidad de escucharla en vivo, con una banda de estas que son tradicionales, sobre todo son militares, pero Sí, hay sí. bandas como la de Tlayacapan o como la banda de en Oaxaca, ¿cómo se llama este lugar De la zona Mije, de sí, Tlahuitlotepec. Tlahuitoltepec, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen una emoción impresionante que sí te hacen sentir parte de algo, de un país, de una identidad, ¿no? Que además, bueno, pues estamos hablando de la música que nos dio patria. Claro. Sí, claro, y fue evidentemente símbolos sonoros de las luchas revolucionarias, ¿no? Ajá. Y bueno, eso nos permite hablar de cómo a través de las luchas del pueblo mexicano se han ido constituyendo géneros, músicas, instrumentos musicales que están muy vinculados a estas luchas, ¿no? Yo quisiera, para no hacer un corte brusco de la cumbia a lo que estamos hablando, de las músicas que nos dieron patria, me gustaría hacer este puente con un ejemplo que es el maracumbé, Ajá. que no sé si recuerdan, en algún momento hablamos de el cumbé como un género novohispano, Ajá. que se tiene registros aquí en la Ciudad de México y que algunos investigadores, algunos musicólogos y algunos no musicólogos ahí consideramos que ya está muy presente la influencia africana, ¿no? Y algunos consideran que de este cumbé, que además viene de África, es una lengua, no recuerdo exactamente de qué origen, pero al parecer era ombligo, significaba ombligo, cumbé. Cumbé, el ombligo. Ombligo. Claro, ombligo, y que era parte de un ritual en donde se bailaba, se pegaba ombligo con ombligo, que fue obviamente censurado Claro. por la Inquisición, ¿no? Y lejos de que desapareciera, en México estos cumbés toman diferentes rostros, y entonces me parece que uno de estos rostros es lo que se conoce como el maracumbé, que se toca sobre todo en la región del occidente y que inclusive es una pieza del repertorio mariachero. Ajá. Una pregunta. Hay una canción de Cricri que se llama El Negrito Maracumbé, ¿no? El Cucurumbé. Curumbé. ¿Tiene que ver con esto? Sí, porque maracumbé, bamba, bemba, negrito cucurumbé, tiene que ver justamente con una lengua africana. Entonces, sí, es el acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va la niña, tiene que ver con esta influencia africana que decíamos que a veces no se reconoce en México, pero que está ahí, ¿no? Ahora sí que el estudio de la ADN de la música nos muestra que hay estos patrones africanos presentes en música, por ejemplo, como en esta música del mariachi. Entonces yo quisiera hacer este puente, que escucháramos el maracumbé, que tiene que ver con esta influencia afro y que está inserta en el corazón, digamos, de esa música que llamamos nacional, que es la música del mariachi. Ok. Esto fue un son. Un son, el maracumbé, que se interpreta en la región de Occidente. En este caso escuchamos una versión de mariachi, pero algunos otros grupos de la zona también lo tocan. Y quería iniciar con esto porque no hay que olvidar
que la lucha por la independencia, por la revolución, fue hecha en gran medida por las clases subalternas, ¿no? Que evidentemente había una dirección, pero que las clases subalternas fueron las principales protagonistas. Y dentro de eso tenemos que ver que para la independencia ya había una mixtura genética, fenotípica, cultural de los españoles, por supuesto, que habían llegado, pero también con las culturas de los pueblos originarios y las culturas africanas. Entonces, decíamos que el chino y la china se convirtieron en esta casta que así se les denominaba, representante de la identidad mexicana, y se constituye un espacio que yo siempre llamo un espacio que fue subversivo en esa época, antes de la independencia, que fueron los fandangos. Y el fandango también recibe el nombre de mariachi, ¿no? O sea, el mariachi no solamente es la agrupación, Ajá. sino el espacio. La tarima también se le denomina mariachi. Entonces, fandango y mariachi son sinónimos, o lo que dicen, en esa zona al fandango se le denominaba mariachi. Que no así como nos hacen contar una historia falsa del mariage francés, que nada que ver. Sí, no, nada que ver. Nada que ver, porque además hay que recordar que la palabra mariachi está compuesta de este locativo chi, que tiene que ver con la lengua caíta tarahumar, que no solamente está en mariachi, sino está en norogachi, huachochi, que es un locativo de esta lengua. Entonces se supone que mariachi era el lugar de algo. Y también pues era el lugar de la fiesta, ¿no? Y el lugar de la protesta. Y el lugar, exactamente, era el lugar de la protesta, porque estos fandangos, que la historia es muy, muy bonita, porque tienen un origen religioso, ¿no? Evidentemente los misioneros, al ver que no podían mandar curas a todas las partes de nuestro país, empezaron a promover lo que se llamaban los oratorios, que era dedicarle a un santo, dedicarle a alguna actividad religiosa, encargársela a uno de los ricos o de los criollos para que empezara ahí a extender la religión católica. Pero rápidamente, pues en otros lugares se empezó a copiar el oratorio como si fuera, digamos, una extensión de esa religiosidad. Y pues no faltó que en los oratorios pues empezara a circular el pulque, el chocolate, que en ese entonces estaba también prohibido por ser una bebida también que tiene ciertos efectos Afrodisíacos. afrodisíacos, exactamente, y que era la comida, y que pues los músicos que sí tocaban lo que llamaban música a lo divino, pues también empezaban a tocar zarambeques y otros sones, y empezó a constituirse un espacio. Yo le llamo un espacio utópico, porque era como el momento en que se dejaba de ser mulato, indio, negro. Para ser igual. Para ser igual, para ser igual. Y entonces la música que se empezó a generar ahí, junto con la danza, junto con los versos, junto con la convivencia, fue un espacio de subversión. A tal grado que si al inicio los curas incitaban que se generaran los oratorios, después los prohibieron, obviamente, ¿no? Claro, porque adquirió una religiosidad popular. Sí, y además un poder autónomo. Exactamente. Más lo que no querían, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, lo que no querían era que estaba ahí. Y si ustedes recuerdan, pues sí, en el catolicismo el cuerpo, digamos, está también taxonomizado, ¿no? Hay ciertas partes del cuerpo que son atributos de las divinidades y ciertas partes del cuerpo que no lo son. Del diablo. Que son pero en las culturas indoamericanas y en las culturas africanas era al revés, ¿no? O sea, esas partes del cuerpo que se consideraban diabólicas eran las de la fertilidad, ¿no? Sí, claro, de la vida. Las fuerzas de la vida. Y entonces, pues estaban ahí presentes. Ajá. Estaban ahí presentes. Entonces, hacer un ritual para un santo, pues ahora sí que cada quien le rezaba a su modo. Cada quien para su santo. Sí, cada quien para su santo. No se había que dar ombligo con ombligo. ¿Por qué no? Además, Porque, sí. esto que yo quiero aquí, me gustaría que nos
contaras más específicamente, porque este es un fake literal. La idea de que el mariachi, en esta historia, en este país en el que siempre se intenta que lo que es original, lo que viene de aquí mismo, se intenta desvirtuar para encontrarle un origen en algún otro lugar para darle un significado diferente. Y así el mariachi, ¿no? Sí. Que te digo, hay grandes historias y la mayoría de la gente, entre que se confunde y se confunde, con la idea de que la palabra mariachi es francesa de origen y que no. Sí, no, totalmente. No, de eso que estamos hablando es antes de la llegada de los franceses. Ajá. Y por otro lado, pues tampoco iban a tomar una palabra francesa cuando en esa zona los franceses fueron fuertemente atacados, ¿no? Hay un verso que decía, por las tierras de Nogachi no puede pasar un güero, porque le quitan el cuero para la caja del mariachi, que era la tambora, ¿no? Ajá. Entonces, no. O sea, hacían tambora. Sí, hacían tamboras del cuero de los franceses, pues. Qué fuerte eso. ¿No? Entonces, obviamente es un sinsentido, ¿no? Sí. Que no se puede sostener más, pero que sí, como bien dices, a partir de que se reitera, pareciera que es cierto. Pero bueno, para eso los etnomusicólogos tratamos de dar fuentes, los antropólogos, aquí los trabajos, por ejemplo, en particular del profesor Jesús Jauregui y Álvaro Ochoa, antropólogo e historiador, pues nos han dado mucha información para echar abajo toda esta perspectiva mito, francesa. ¿No? Sí, claro, tienes razón, pero eso es parte de nosotros decimos de la colonialidad que se ha generado en el pueblo de México, donde pensamos que todo viene de España y que nada de lo que se construye acá llega a España, ¿no? Y al contrario, ahora sabemos que mucho de lo que se genera aquí tiene una influencia en España y en Europa. Hablábamos la vez pasada también de la influencia justamente de la música afroamericana en el barroco europeo, ¿no? Hablamos también de las influencias, y hay por ahí también trabajos, ya tesis hechas, de la influencia de la música afroamericana en el flamenco, lo cual los españoles no aceptan. Claro que no. Pero igual, todo es un viaje, ¿no? Al final. Voy a hacer una alegoría a algo que, por ejemplo, en estos días también es muy importante actualmente, sobre todo. Jamás, como ahora, un plato que se llaman los chiles en nogada, que se cocinan para festejar la independencia y en el que todo mundo, estoy seguro, la mayoría tiene una historia muy diferente a la realidad del origen de los chiles en nogada. Dentro de esta historia de los chiles en nogada hay un chile que todo el mundo sabe que es el chile poblano, que se utiliza para estos manjares, pero que realmente es muy parecido a esto de la música, ¿no? O sea, no existía el chile poblano hasta antes de la llegada de los españoles. A alguien se le ocurre la posibilidad de hacer un chile que se parezca a un pimiento, que no hay pimientos en México originalmente. Entonces se llevan el chile, la chilaca, la mezclan en España con la idea de hacer algo porque les gusta el sabor del chile cuando lo conocen y ven, pero es demasiado, e intentan hacer algo más aceptable para su paladar y lo mezclan con el pimiento morrón y se crea un chile que regresa a México como chile poblano o como tornachile, mejor dicho. Se llama tornachile. Aquí en México se llama chile poblano ahora, de 2 siglos para acá, 3 siglos, y que en un tiempo relativo, porque pues 200, 300 años no es tanto para la creación de un alimento. Es como la zanahoria, que siempre creemos que es naranja y no era naranja. La crearon específicamente para en una fusión de varios tubérculos de zanahorias que eran moradas, medio azuladas y verdes, para lograr un color naranja, ¿no? Que al final es en Holanda donde se da eso, en el reino de los flamencos. Ya. Y es gracias a esa idea que les da identidad también, y que les da el color, y el hecho de que tenga el color naranja
y que el equipo naranja de fútbol, Claro. el equipo de fútbol holandés, o sea, el naranja es por la zanahoria, por una cuestión de identidad. Bueno, así el chile Sí. ¿no? Que ahora nos representa en un plato que mucha gente no sabe cómo se origina, pero son estas Claro. fusiones que van y vienen, Claro. que retornan, que le dan vueltas y aparecen y a veces no sabemos lo que es, ¿no? Por supuesto que eso es algo que también sucede en la música, tienes toda la razón. Los elementos siempre están presentes ahí y no es que surjan en un solo lugar, sino surgen en el diálogo cultural, ¿no? Surgen en ese encuentro de saberes. Igual también no se menciona, pero hace poco estábamos en España y un compañero español, andaluz, que estudia el flamenco, respondía a esas preguntas y decía, es que en España no reconocemos la influencia, por ejemplo, de América. Dice, ¿qué haríamos sin el gazpacho sin jitomate, ¿no? ¿Qué harían los italianos sin el jitomate? Sin el tomate. ¿No? ¿Qué harían Los franceses sin el chocolate, sin la o sea, vainilla. sin la vainilla, sin el chocolate, sin el tabaco, ¿no? Sí. Entonces, y nunca decimos, o no se dice, la influencia de España pues le debe a América Latina la comida. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, claro, la idea es cómo cambiamos esta idea de los orígenes y estas legitimaciones y descalificaciones. Yo creo que la gastronomía y la música, por eso me encantan a mí, y creo que también las bebidas se construyen en esa urdimbre cultural en donde se va perdiendo el origen, y lo que menos importa inclusive, al final de todo, Ajá. es de dónde viene, sino cómo lo disfrutamos. Sí, claro. Y para eso vamos a escuchar una pieza que se llama... Y bueno, y vamos a escuchar la de otro de los himnos. Ah, bueno, claro, sí, no. Pero bueno, es que esa pieza para mí, sí, ahí sí, como dice mi hermana, ese sería el segundo himno. No, el Dios nunca muere. Digo que lo respeto y me encanta esa pieza. Sí, ese sí realmente, cada vez que lo escuchas te paras como todos los oaxaqueños y todo. Pero yo elegiría otra pieza, una pieza que cuando, pues ya sabes de dónde vienes. Ya sabes dónde está tu ombligo, ¿no? Hablando de ombligos, que lo entierran aquí en la Ciudad de México, que ahí vas a volver siempre, que no te puedes ir, te vas y no te vas, te vas y no te vas y no te vas, ¿no? Claro. Pero que cuando te vas y escuchas esto, lloras. Y se llama La Canción Mixteca. Pues esto es una canción que cuando... En esos tiempos, además, ¿no? Que es muy importante hablar de la migración, que te vas como Chile, como chilaca, te vas a otro lado, ¿no? Y regresas como chile poblano. Y regresas como Chile poblano. Y que, la verdad, ¿no? O sea, creo que no hay mayor claridad de la idea de la identidad que cuando estás lejos. Claro. Sí, y además... me gusta el ejemplo porque no podemos pensar las luchas del pueblo mexicano y su música también con esta añoranza a la tierra de los soldados que viajaban de un lugar a otro sin los amores perdidos o los amores nuevos que se generaban dentro de la bola, ¿no? O dentro de las luchas. Porque finalmente se lucha, pero no se deja de ser humano, ¿no? No sí. se deja de ser mujer, hombre, Débil. fuerte, chillón, Ajá. o que se carcajea por todo, en fin. Y eso creo que es importante, ¿no? Para también desmitificar esta idea de el luchador social solamente como alguien que está casi desprendido de su humanidad y de la Como sociedad. un dios que como va... una especie de ¿no? héroe, sí, civilizatorio, mítico, que no siente, sino pensar justamente que los luchadores sociales son personas de carne y hueso y que viven y son atravesadas por la emocionalidad del momento de la vida y que la lucha se vuelve parte, ¿no? Parte de su vivir, pero su vivir no solamente para la lucha, sino el vivir para combinarlo también con su ser en el mundo, con el estar aquí, con el disfrutar la música. Y creo que eso es importante no olvidar.
Y yo quisiera seguir con un género, que escucháramos un género que también aparece antes de la independencia y que al menos en los archivos, en los testimonios escritos que se han encontrado, aparece más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII, previo a la independencia, que son los jarabes. Ajá. Aparece por ahí el pan de jarabe, los jarabes, y que su investigación de este género son interesantes. Uno, por la misma palabra, ¿no?, que algunos consideran que viene del árabe jarabe, que es esta mezcla de dulce que se utiliza en la medicina para darle a los niños un medicamento que sabe horrible, pero que le das con el dulce y entonces más o menos. Para engañar un poco. Para engañar un poco al niño, ¿no? y que, esto es como esto. Como esto, que nos engaña al niño. Y que era como la mezcla de sones, porque en ese entonces surgen lo que se llamaban los sonecitos de la tierra. Ajá. O también aires nacionales, que antes de que se generara la independencia ya están anunciando, desde mi punto de vista, este devenir independiente de México. Como dicen por ahí, parece que la música profetiza, ¿no? Se adelanta a los hechos sociales. Uh-huh. Y entonces tenemos esta música, los sonecitos de la tierra, aires nacionales, que se tocan en los fandangos, en los mariachis, en los guapangos, en las jaranas, que es la otra denominación de fandango. En todas estas fiestas populares, que no importa el nombre que reciban, finalmente son estos espacios de convivencia popular. Donde ese murmullo de lo que se debería decir no se dice, ¿no? Sí. De lo que ya todo el mundo tiene una molestia y una incomodidad, pero sigue con las formas. Exacto, porque ahí inclusive, pues en ese entonces, con el predominio de la hegemonía eclesiástica, pues echaban versos contra la iglesia, ¿no? Que ahora los leemos y nos parecen muy inocentes, como ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Los infiernos se acabaron, ya los diablos se murieron, ¿no? Entonces, démosle vuelta hasta que Jesús se ría, ¿no? Sí. Y entonces, claro, en ese momento, pues, era subversivo. Claro, decir y ahí tienen eso. Sentido esos querubines de esas iglesias súper barrocas, ¿no? Del siglo XVII, del siglo XVIII, en el que están hechos por los indígenas locales, construyendo y sometidos probablemente en esclavitud, contentos según los españoles, haciendo iglesias y dibujando y poniendo todos estos pues medio burlones, de decir, claro, diríamos ladinos ahora, ¿no? Claro. Sí, no te creo. Sí, entonces, claro, eran espacios de libertad que permitían a la gente sacar, como dices, aquello que traían toda la semana, el peso de ser explotados, ¿no? Y que ahí echaban los versos y que, pues, en estos aires nacionales, estos sonecitos de la tierra y en estos jarabes, pues se permitía echar estos versos que fueron consignados por la Inquisición, pero que, bueno, ayudaban de alguna manera a la construcción de una comunidad subalterna que fue creciendo y que de alguna manera fue la que se levantó en armas. Entonces me gustaría que escucháramos este jarabe ranchero. Hay que decir que el jarabe tapatío ya es un estereotipo, porque el jarabe es como una mezcla, por eso es una mezcla dulce. Ajá. De sones, pero que no tiene necesariamente que tener una estructura determinada, aunque sí, al final, muchos de los jarabes terminan con algo que le llaman el palomo y con la diana, pero no todos. Y había muchos jarabes, o sea, el jarabe era, bueno, échate un jarabe, entonces los músicos tocaban, hilaban las piezas que querían de acuerdo a que se bailara, ¿no? Y entonces ahí está, bueno, el jarabe tapatío, están lo que le llaman los jarabes largos y también están esos jarabes rancheros. Entonces vamos a escuchar un jarabe ranchero para rememorar un poco este tipo de música que se daba en los fandangos. Estamos con el maestro Gonzalo Camacho bueno, pues ya basta de jazz. Hoy no es exactamente un tema de cumbia, sino de la música que nos dio patria. Así es.
Es el jarabe ranchero con alma de Apatzingán. Y solo para también mencionar que en los jarabes había algo que llama la atención y que mucha gente casi no sabe, que había una burla hacia los curas, y entonces hacia el final del jarabe se tocaba este palomo, y la mujer pasaba el hombre se hincaba Y la mujer pasaba la pierna sobre la cabeza. Eso era la burla de la bendición, ¿no? Entonces fue Que en el jarabe tremendamente tapatío, en el baile tradicional, exactamente. aparece completamente. Exactamente, ¿no? Pero es una burla, o sea, la mujer está dándole la bendición al hombre. Ajá, de una forma muy, De una muy interesante. muy interesante. Entonces, muy subversiva para ese entonces. De bendición. De bendición, ¿no? Entonces, el juego justamente del cuerpo de la mujer, lo sexual, lo sensual, fue un arma de lucha, y sobre todo el cuerpo de la mujer fue desde ese entonces, antes y hasta ahora, un cuerpo de disputa, ¿no? Porque se sigue disputando, o sea, el cuerpo de la mujer no era de la mujer, era del padre, era del esposo, era del cura, ¿no? O era de una divinidad. Era de todos menos Era de de ella. todos menos de ella. Y entonces, en los fandangos, las mujeres podían, al menos en ese espacio, apropiarse de su cuerpo, ¿no? Y empoderar. Empoderar, y entonces poder seducir también, ¿no? Y eso se veía evidentemente como la incursión del diablo en el fandango. Era una música diabólica. Exactamente, fue considerada una música diabólica, y si no quemaron a las compañeras fandangueras porque era ya muy complicado, pero obviamente... Porque eran fuertes y rebeldes, porque si no... Porque se rebelaban, sí. Pero claro, desde entonces es también, quiero decir esto, que la lucha del pueblo mexicano también ha sido una lucha de la mujer por recuperar su cuerpo, ¿no? Sí. Por recuperarse a sí misma, por tener la posibilidad de expresarse libremente, por no estar dependiendo ni del padre, ni del esposo, Ni del Espíritu Santo. Ni del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otra pieza tienes de las que has elegido que habla? Porque cuando se habla de la construcción de un país a nivel musical, ¿no? De esto que estamos hablando. De hecho, traes un libro ahí muy interesante, ¿no? Que me gustaría que le mostraras a la cámara, porque es un libro muy, muy interesante. Sí, es justamente de ahí viene el nombre que le hemos dado a esta sesión, Las músicas que nos dieron patria, y fue resultado de este libro de un encuentro que tuvimos para pensar, discutir cómo las músicas están acompañando justamente la lucha de los pueblos mexicanos y nos dan patria. Entonces es un libro que recomiendo mucho, La música que nos dieron patria, músicas regionales en las luchas de independencia y revolución, del programa de desarrollo cultural regional Tierra Caliente. Creo que en las Educal se puede todavía conseguir, y es un libro que yo recomiendo mucho porque habla de todo esto. Finalmente sí quisiera que escucháramos la pieza La Chinaca con Amparo Ochoa, porque estas piezas, estos sonecitos de la tierra y aires nacionales se van retomando. Aparte de la lucha de la independencia, también adquieren una vigencia con la intervención francesa. Se les cambia un poco las letras, pero ahí están presentes. Y después, antes de la revolución también, y después de la revolución también. Y hoy día los pueblos originarios, al menos en muchos lugares, y entre ellos en la zona de Milpa Alta, siguen utilizando estos sonecitos de la tierra para defender sus territorios, para defender su cultura. Entonces, hoy día las luchas de los pueblos originarios no han acabado, siguen todavía y siguen defendiéndose y siguen también utilizando esta música que sigue dando patria. Entonces, La Chinaca. El micrófono me asusta. Es como los franceses entonces, que habían llegado y asustaban con su gran ejército imponente, invencible, comandado con soldados que le decían suavos, que eran invencibles, y que ningún ejército, solamente de escuchar que eran los suavos, corrían. Y aquí en México, pues no.
y la prueba está en la famosísima batalla del 5 de mayo de 1865. Sí. Y que fue justamente los chinacos, ¿no? Tuvieron una participación importante, así como las comunidades de pueblos originarios también. Que son los que defienden finalmente y que hacen Exactamente. que este ejército pues, se vea por primera vez, básicamente, derrotado y que sienta la idea de que un país se defiende, ¿no? Un país que está consolidado como nunca. Es un periodo en el contexto del mundo donde si nos vamos a ese tiempo, pues era difícil entender la idea, la identidad de un país. Eran imperios, eran reinos, Sí. había por ahí otro país muy importante, que después fue más importante, que era Estados Unidos, pero que entonces no significaba tanto como lo que significaba esta idea del imperio napoleónico, ¿no? Sí, sí, Napoleón sí. III con la idea de invadir, que nos pusieron un emperador austrohúngaro, Así es. Sí, sí. Maximiliano, que marca una época también muy importante para la definición de lo que somos musicalmente y como identidad, ¿no? Claro. Sí, claro. Y en ese entonces se hace otra vez evidente que en este caso los Zacapuastlas, ¿no? Que son las comunidades que combaten directamente. Otra vez quienes defienden siempre son estos pueblos originarios, siempre son las clases subalternas que están defendiendo este país, inclusive en contra de toda la élite conservadora que recibe bien a los franceses, ¿no? Me recuerda ahorita esa discusión que había no hace mucho, de la idea de que qué bueno que Que Trump no hace viniera, ¿no? mucho, hace unas semanas, todavía. ¿no? De que invadiera México con su ejército para acabar con Que venga a salvarnos. que venga a salvarnos, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba eso dije, bueno, estamos retrocediendo, pero bueno, siempre va a haber Zacapuastlas. Pero también está la otra, o sea, sí, hay Zacapuastlas y hay esta versión también de una canción famosísima que dice adiós a esta idea de imperio ajeno, Sí, que sí. se llama Adiós Mamá Carlota. Pues esta es una canción de estas que se vuelven populares, muy populares. No hay nadie en México de ese contexto, de ese momento histórico, en esta idea de hacer patria, de esta idea de identidad, de esta idea de saber que algunos decían que sí y la mayoría decía que no, y que esta idea de seducción por lo europeo y el sometimiento directo de lo europeo en México, a pesar de que habían pasado solamente, pues no más de 50 años de haber dejado esa idea, que sedujo a muchos y que si lo lleváramos al contexto actual, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Y que el resultado es que no, ¿no? El resultado es que definitivamente no nos gusta, ¿no? Sí, yo creo que repensar en estos días la historia de lucha del pueblo mexicano es más importante que solamente irnos a echar los tequilas, ¿no? Y escuchar los mariachis, que no digo que no que esté mal, pero creo que esto nos debe servir para hacer todo este recorrido y ponernos nuevamente en este presente de todo lo que se ha hecho para poder estar aquí y seguir defendiendo este hermosísimo país, ¿no? Con su gran cultura, con toda su ancestralidad, y que, bueno, tenemos ahora nosotros la responsabilidad de seguir manteniendo su libertad, mantener esta tierra, ya no solamente como la patria que se pensaba, sino como la madre tierra, ¿no? Como la madre patria en ese sentido de la madre tierra, de la Tonantzin, ¿no? Sí. Que es nuestro territorio, que nos debemos a la madre, que no estamos fuera de esa madre, sino somos parte de la naturaleza, y por eso también que defendemos a la naturaleza, que defendemos su territorio y que luchamos
contra la tala de bosques, contra la apropiación de los territorios para construir megaproyectos de no sé qué, ¿no? Para minería a cielo abierto. Para el crecimiento eterno. Crecer y crecer y crecer. Para el enriquecimiento de unos cuantos, hay que decirlo. El enriquecimiento de unos cuantos, a costa del planeta. Las noticias siempre dicen que hay que crecer, ¿no? Sí, sí. Y aquí viene una pieza que me hace pensar en eso. Porque aunque crezcamos, aunque seamos, muchas veces, ¿de qué sirve si no se reconoce, no? Se le da el crédito a alguien más. Vamos a escuchar una pieza que se llama El Vals sobre las olas, y me gustaría que después nos contaras sobre esta historia. Claro. Es una pieza de el gran compositor Juventino Rosas, en la época porfiriana, en la época después, prácticamente 100 años, pues por ahí más o menos antes, de un momento histórico en el que representa identidad de esta pieza, pero que no es reconocida en ese momento, ¿no? Se le atribuye a un autor austriaco, sí, falsamente. Sí, de hecho, hay una historia detrás de esta pieza que todavía sigue, ¿no? Porque justamente un musicólogo austriaco vino a México y se ha hecho hasta ahorita, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la obra de Juventino Rosas, curiosamente. Y platicando con él, lo que me decía, yo le preguntaba sobre el interés que él tenía en la vida de Juventino Rosas, y me dijo, es que en Europa, en Viena en particular, se hace un festival de vals. Entonces se abren los grandes salones, se invita a músicos a que toquen valses y la gente se viste, es decir, como recrear ese momento del vals y de los grandes salones, que decía, pues es que allá se toca, se conoce mucho sobre las olas, pero no se conoce que es de Juventino Rosas. Entonces, ahora. Entonces, él hizo este trabajo y me decía, es que quiero demostrar que esta pieza es de un mexicano, porque cuando él decía, no es de un mexicano, le decían así como, no, ¿qué te pasa, no? Entonces, escribió un libro bastante completo. Para mí es el libro ahorita más completo que está, desafortunadamente está en alemán, sobre la vida de Juventino Rosas y sobre las obras de Juventino Rosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar un poco con él, y sí, en efecto, hay toda una historia ahí interesante. Con el austriaco. Con él, y que descubre con Juventino, su papá tocaba en una orquesta típica, tocaba el arpa. Él mismo tocaba en una orquesta típica, estas orquestas típicas que se dieron también en esta época, fue como el mariachi, ¿no? El mariachi del 19, que desafortunadamente solo queda hoy día una orquesta típica, la orquesta típica de la Ciudad de México. Que no tienen alientos, ¿no? Sí, ahora ya tienen alientos. O metales. Sí, ¿no? ahora ya creció, ya cambió, pero sobre todo estaba basado en instrumentos de cuerda, sobre todo en salterios, bandolones, mandolinas, violines, chelos, contrabajos, arpa. Y que bueno, hay que decirlo de una vez, que hoy día se declaró patrimonio a la orquesta típica de la Ciudad de México, y van a presentar un concierto sin batuta porque no han contratado a un director. O sea, sigue esta orquesta, a pesar de que es patrimonio. Sigue acéfala. Sigue acéfala sin apoyo de la Ciudad de México, ¿no? No. Y bueno, ayer hablábamos sobre el recorte presupuestal a la cultura y bueno, sí, sobrevive a pesar de todo eso, todo esto. Va a sobrevivir gracias a los músicos que están conscientes de la importancia de mantener esta orquesta típica de la Ciudad de México. Y hay muchas cosas que comentar, no nos da tiempo, pero Juventino escribe el Vals Carmen, dedicado a la esposa de Porfirio Díaz. Carmen Romero, y que este vals se toca en algunas de las danzas de Milpalta. La maestra Tali Gutiérrez se encuentra que dentro de la danza de pastoras y la danza de aztecas se toca un vals, y este vals es Carmen, ¿no? Entonces ve cómo también esta música
se incrusta también en las comunidades y ahí está. Lo que pasa es que casi nadie conoce todas estas historias que son súper interesantes. Pero en efecto, yo creo que sí es un elemento que nos da identidad, ¿no? Saber que existe en México, existieron y siguen existiendo grandes compositores. A veces se reclama es que no habían hecho grandes orquestas sinfónicas, pues no había. El conservatorio apenas surge justamente a finales del siglo XIX. No obstante, la creatividad, la sensibilidad de los compositores mexicanos, ahí está, construyendo también sonidos que nos dan patria. Y si está acéfalo, y si no hay alguien que comande, y si no hay una directriz, y si no hay una... los músicos se organizan, la sociedad se organiza, el pueblo se organiza y se levanta contra lo que no es correcto, ¿no? Y viene la revolución, y viene toda esta cuestión en la que de pronto decimos, uff, qué miedo, qué terrible, pero hay un hartazgo al final, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, llega la Revolución Mexicana y viene una pieza increíble, todos reconocen esta pieza. ¿Cómo se llama? El corrido 30-30, ¿no? ¿Qué significa? Carabina 30-30, que fue un corrido importante porque habla justamente de ese movimiento revolucionario, de la lucha del pueblo, pero que llama la atención de que el movimiento zapatista en Chiapas lo retoma, le cambia la letra y sigue, digamos, presente como el himno zapatista, ¿no? o neozapatista, como algunos le llaman, y lo retoman justamente porque mantiene estos ideales del zapatismo mismo, la lucha, con mi 30-30 me voy a luchar, y que sigue anunciando de alguna manera pues que debemos seguir trabajando en pro de esta lucha. Lo que los mismos zapatistas han dicho, bueno, pues ahora nuestros 30-30 no son 30-30, son estos rifles de madera, ¿no? Uh-huh. O la aviación zapatista que anunciaron que iba a atacar la aviación eran zapatista. Papalotes, ¿no? Sí, ¿no? Y que pues se prepararon pensaron que eran los aviones rusos ¿no? y eran papalotes, ¿no? Papalotes y aviones de papel, ¿no? Con mensajes para los soldados. Ajá. Entonces cuando llegó la hora del ataque, es que nunca debe la imaginación y el romanticismo y el idealismo son fundamentales, ¿no? Para la creación de una identidad de país. Claro. Siempre. Y no, hay que recordar que el 68, el eslogan era la imaginación al poder. La imaginación al poder. La imaginación al poder. Entonces, seguimos, o sea, afortunadamente la música está acompañando esto y es también pues una manera de estar marcando estas huellas de las luchas, huellas sonoras diría yo, uh-huh, de las luchas del pueblo mexicano, y pues vamos a escuchar este corrido que sigue siendo un emblema, sí, de lucha del pueblo mexicano. Hay un revolucionario ícono en esta historia del país que al final, dentro de todos los héroes que nos dieron patria, Zapata es el más significativo porque finalmente viene a representar la idea de la tierra, la idea de la comida, la idea del bienestar social, la idea de la igualdad, la idea de la libertad, la idea pues más humanista que puede haber, ¿no? Sí, y también la idea de la diversidad cultural, porque él era náhuatl y hablaba náhuatl, ¿no? Ajá. Y entonces muchos de los discursos, muchas de las órdenes se daban en náhuatl, y aunque cayeran en manos del ejército, pues no sabían hablar náhuatl, entonces no entendían nada. ¿No? Que tampoco se ha querido reconocer, ¿no? Sí. Así no se habla de eso. Así como no se habla tampoco de la ascendencia afromestiza, de también los héroes como Morelos, como Guerrero. Tampoco se habla de la influencia, en este caso, digamos, náhuatl, ¿no? La parte náhuatl de la revolución con Zapata, y que bueno, pues ahora creo que se pone en evidencia cómo los pueblos mesoamericanos siguen en pie de lucha. Claro, o por el otro lado, ¿no? También se le quita la identidad
profundamente indígena a Porfirio Díaz, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Ese es como parte de un colonialismo, ¿no? De quitar esa diversidad que nos ha enriquecido y que nos constituye como mexicanos, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar Carabina 3030. Carabina 3030. Pero este es muy importante también, Sí. porque el grupo Sí. que toca esta pieza, ¿qué es? Es Quilapayú. Quisimos poner esta pieza porque así como nosotros nos apoderamos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, que es de Quilapayú, y lo cantamos, lo coreamos en las luchas populares todavía, en las luchas del pueblo, pues también Quilapayú, en ese afán por tratar de recuperar estos cantos de protesta de toda Latinoamérica, cantan Carabina 3030. Pues adelante. Es conmovedor, ¿no? Reconocer que las luchas del pueblo mexicano también son las luchas del pueblo latinoamericano, ¿no? Que finalmente en este sueño bolivariano, finalmente creo que nos encontramos siempre y es sorprendente cómo compartimos, por supuesto, una invasión de nuestros territorios, sufrimos la imposición de una cultura, la discriminación, el que nos llamen del tercer mundo, aunque nuestra población produce la riqueza del primer mundo. Sí. Pero estamos ahí, ¿no? Además de ser mexicanos, somos latinos y creo que esa es nuestra fuerza. Y creo que eso es a lo que le tienen miedo también los poderosos, ¿no? Claro. A que Latinoamérica sea justamente ese gigante que se levante y que pueda confrontar ese poder. Porque es de alguna manera fácil hacer eso y confrontar. Pero tenemos una forma de ser en Latinoamérica que nos dice literalmente, ancestralmente, ¿no? Que bueno, vámonos tranquilos, ¿no? Tengo un amigo, y lo digo en presente, aunque ya no está en este mundo, Froilán López Narváez, ¿no? Que lo saco a colación porque nos lleva directamente al origen de este programa, que es la cumbia, pero también la rumba, ¿no? Y como un maestro y como un intelectual y como un periodista y alguien que se metió profundamente en la idea de documentar como periodista este tipo de situaciones en contexto de la formación de un país que es México en su tiempo, y que, para quien no lo conozca, busque Froilán López Narváez, fundador de la revista, cofundador de la revista Proceso también, periodista del Excelsior en la mejor época y documentalista. Pero en algún momento me invitó a su casa, nos hicimos grandes amigos, y me mostró un regalo que le hizo a la familia Zapata, y es la Carabina 3030 de Zapata. Zapata, wow. Yo ahí estaba. Es impresionante porque son ese tipo de situaciones en forma de regalo que representa mucho, ¿no? Representa la existencia, la realidad, y que no es un mito, ¿no? La idea de lo que cuesta defender la identidad de lo que se es. Claro. Sí, y creo que también viene a colación esto que señalas, porque creo que es como también la estafeta, ¿no? Sí. Es la estafeta. A lo mejor nos toca luchar de otra manera, ¿no? Nos toca utilizar el periodismo, la poesía, la música, el arte en general, como Carabina 3030, ¿no? Porque también por ahí decían también justamente los compas chilenos, ya no recuerdo si el Quilapayún o el mismo Víctor Jara, ¿no? Que hay que tener una guitarra que dispare también, ¿no? O lo que decía el mismo Víctor Jara, lo auténtico revolucionario está detrás de la guitarra. Sí. ¿No? Y claro, yo pienso que esa estafeta es cómo construimos ahora, cómo seguimos luchando teniendo al arte como un arma, ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer una lucha
digamos, muy diferente, pero que no deje de pensar tal vez en esa utopía de construir un mundo justo, digno para todas, para todos, para todes, ¿no? Y lástima que es difícil escuchar, no creo que esté en el internet, pero los zapatistas tienen una cumbia y a un género que le llaman cumbia corrido. Entonces es esa mezcla entre un patrón rítmico, pero también pues es parte de un corrido. Para regresar, ¿no? a regresar a la cumbia, para decir Sí, claro. que todos los caminos conducen a la cumbia. A lo popular. Exactamente, a lo popular. Y como siempre he dicho, porque el jazz no es como lo pintan. Pero, pues lamentablemente el tiempo, que es infalible, nos quedamos con mucha música por delante que nos gustaría poner en un programa como este para festejar uno de los días que a mí me gusta personalmente mucho, que es el día 15 de septiembre, que es la fiesta para celebrar la creación, el reconocimiento desde adentro de nuestro país. Más allá de los nacionalismos, más allá del patrioterismo, ¿no? A mí me gusta la idea de la identidad, de lo que soy, de dónde vengo, de mi familia, de mis amigos, de lo que hemos creado y de cómo a veces solo mostrar un poco influye en los demás para esto que estamos hablando, que es para la mejora de lo que debería ser, ¿no? Que es la humanidad, una humanidad amable, cordial, divertida, placentera y siempre en construcción. Claro, y diría yo una humanidad, ahora le llamamos extendida, ¿no? Porque también la flora, la fauna, los animales, los árboles, también son parte de nuestra humanidad y hay que también defenderlos, ¿no? Claro. Hay que defender los bosques, Hay que defenderlos. los territorios, hay que defender el ajolote, hay que defender el teporingo, hay que defender nuestro entorno de vida, que es también la naturaleza, y ahí tenemos otras luchas que tiene que emprender el pueblo mexicano. Sí. Y bueno, y para terminar, pues ¿qué mejor pieza que nos identifica? Que pues sí, es una marcha, es un himno, ¿no? Pero es una marcha, ¿cómo se define el himno nacional mexicano? No, bueno, es un himno, es un himno que tiene, digamos, un corte marcial, sobre todo, bueno, en este caso, este himno que fue compuesto justamente también como un himno que anima a la marcha, que anima a la lucha. Y a la defensa de... Y a la defensa del territorio, ¿no? De la patria. De la patria. Pues muchísimas gracias, maestro Gonzalo Camacho. Gracias a ustedes. Sara Rangel en los controles, Selina Aguilar en la dirección. Yo soy Alberto Aguilar y nos despedimos con esta magnífica pieza que define totalmente lo que somos y la ponemos para festejar estas fiestas patrias que llegan. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila. La la la